Bienvenidas a Mujeres sin Vergüenza, porque la vida es nuestra y la contamos nosotras, sin filtros, sin miedo y sin pedir permiso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Mujeres sin Vergüenza. Hoy traemos un tema súper especial donde vamos a hablar de esto que está en auge para todas las mujeres, las cosas que nos perdemos nosotras cuando nos dejamos controlar por el ego, ¿no? Sabemos muy bien que el ego nos aparece en todas partes, cuando estamos en el trabajo, en una discusión, en nuestra familia. Muchas veces nos dejamos subir el ego o dejamos que el ego nos domine, nos controle. Y luego entonces están todas esas cosas que vamos perdiendo y vamos dejando en camino por no saber tener un control del ego. Entonces, chicas, ese es el tema que tenemos hoy. Buenas tardes para ustedes, buenos días. Y nada, comenzamos con este tema. Saludos Cintia y Gloria que nos acompañan por aquí desde España y México. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlas, unos días de vacaciones, ¿no? Estábamos de vacaciones cada una en su lugar y después de tantos días volvernos a reunir es una alegría. Yo me pregunto, en realidad, bueno, ¿qué es el ego? Esa sería la primera pregunta que yo tengo para el día de hoy. Porque siempre estamos hablando, ¿no? Del ego esto, no dejarse controlar, el ego es bueno, el ego no es tan bueno en algún momento, podemos hacernos servir del ego o no, etcétera, etcétera. Pero en realidad, ¿qué es el ego? Bueno, pues yo pienso que el ego es esa emoción que nos hace sentirnos superior a los demás, hace que nosotros pensemos que tenemos o somos más que los demás, cuando en realidad todos somos seres humanos, ¿no? Entonces ahí es donde, por ese sentido o ese sentimiento de superioridad, pues uno se va por encima de del otro, ¿no? O de los otros. En muchos casos la gente pues se va por encima de los demás porque piensa que es más, ¿no? Y en una manera yo siempre he escuchado que el ego es positivo o negativo, pero para muchas cosas el ego nos ayuda como en manera positiva, pero el punto aquí es cuando el ego se nos va de control, cuando la gente pues toma el ego por encima de todo y bueno, no solamente con los hijos, con la pareja, en todas partes, pues deja que el ego lo controle y pues se dan situaciones en las que tú dices, wow, no debía haberme comportado de esa manera, dañas a ciertas personas emocionalmente, pasan cosas, se pierden relaciones hermosísimas por un malentendido o por un problema que se pudo haber tratado de una manera más humilde, ¿no? Entonces, para mí el ego es esa falta de humildad, es ese sentirme superior a los demás. Y pienso un poquito con lo que estabas diciendo con relación a lo que estabas diciendo, que sí, que el ego para mí es muy relacionado como con el miedo, ¿no? Como me siento superior, entonces me da miedo lo que piense el otro, de lo que yo puedo estar haciendo o de cómo me estoy comportando. O no quiero hacer tal cosa porque ¿qué van a decir los otros? Entonces yo pienso que es cuando el ego me está comentando alguna cosa. Pienso que el ego viene más desde esa sensación de miedo, ¿no? Es lo contrario, pues a ese amor y lo contrario a escuchar esa alma, ¿no? Ese corazón. También, como tú dices, estoy de acuerdo, ¿no? A veces y hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando eh, tienes un triunfo, algo nuevo que te llega, o piensas que tienes éxito en determinada situación y piensas que porque tienes ese éxito ya puedes ser más que los demás. Y resulta que todos, pues no hay nadie más ni menos, sino que cada uno es exitoso o es bueno en lo que se destaque o a lo que se dedique. Entonces, cuando escuchamos esa otra vocecita que nos está diciendo que porque estamos en determinado lugar somos más observados o menos, ¿no? Me refiero, no sé, a alguien que es famoso, ¿no? Y comienza a ver a las otras personas de una forma diferente. También pienso lo que estabas comentando hace un momento. Yo pienso que el ego es importante cuando debemos escuchar ese ego. Cuando nos da miedo a dar ese siguiente paso en algún sueño, en algún propósito, en alguna decisión que queramos tomar. Entonces, si nos apalancamos de este ego o de ese miedo, que puede ser el mismo ego, para dar ese siguiente paso, utilizamos ese ego a nuestro favor y entonces ahí podría ser conveniente. Así me escucho. Ando revisando notas también porque he tenido varias clases sobre el ego y de hecho hubo una muy padre donde habla, pues eso, ¿no? Uno regularmente piensa ego es algo malo,
no seas egoísta, no seas egocentrista. Entonces piensa en algo negativo. Yo cuando escucho el ego, sí lo primero es, no, yo no soy egoísta, yo no. Pero realmente es, pues como dicen, hay ego que sí nos ayuda, que te ayuda a saber quién eres, a ponerte a ti en primer lugar, a pensar en ti. Pero cuando el ego se te enferma, que si lo vimos en una clase, estábamos María y yo, es cuando ya empiezan. Ahora sí que a verlas, vemos la realidad diferente, ¿no? Porque no vemos nuestro interior, sino que empezamos a ver el exterior. Y empezamos ahora sí, como cuando el ego se enferma, que es pues cuando ahora sí eres egoísta, que obviamente el ser egoísta es, crees que todo te pertenece, pues, o sea, porque tu ego se te enfermó, o sea, ya empiezas a ver al exterior, crees que todo te pertenece y no, pero realmente el ego... yo digo que es todo como en todas partes, un equilibrio. En cualquier tema que hables, en tu pareja, en la religión, en el trabajo, en tu casa, siempre hay que tener un equilibrio, ¿no? Entonces es importante conocernos, estar con nosotros bien, saber qué es lo que queremos, no buscar conocimiento ajeno, sino el de nosotros. Pero cuando ya no tenemos ese equilibrio y nomás volteamos a ver el exterior, es cuando empezamos ahora sí a no vivir nuestro proceso, ¿no? Porque queremos que lo de afuera nos pertenezca, lo de afuera nos reconozca, lo de afuera gire a nuestro alrededor, pero ya es cuando, pues ya no es un equilibrio, pues, porque ya nomás estás viendo desde afuera hacia adentro. Entonces, yo creo que aquí el ego sí es bueno y hay que también poner atención en qué momento sobrepasamos ese ego y ya lo enfermamos, ¿no? Por así decirlo. Y cuando, si no podemos nosotros, es súper válido levantar la mano y sabes que no me siento bien, necesito ayuda, a lo mejor ir con un psicólogo. Nosotros estamos tocando este tema por algo que a nosotros nos ha pasado o un tema que está de moda, pero no significa que, ok, voy a escucharlas y ellas me van a decir cómo hacerlo, ¿no? Podemos dar tips, información de cómo nos ha funcionado a nosotras, pero realmente si ya tienes un problema un poco más grande, pues para mí lo ideal es ir con un profesional. Claro, es así. Y mira, hay una parte que tocaste, Cintia, que es muy interesante. Yo creo que el ego nos desconecta a nosotras de nosotras mismas, ¿no? Cuando tú vas con un sentimiento o con el ego muy elevado, digo yo, ¿no? Pues tú vas desconectada de lo que es realmente tu esencia, de lo que tú eres como persona, de esa esencia a veces que tenemos nosotras las mujeres, que es empática, que es colaborativa, sabes, que tenemos ese modelo de ser, esa manera de ser la perdemos, nos desconecta mucho el ego de esa parte porque nos sentimos que somos superiores totalmente. Otra cosa también es que con relación a las parejas afecta mucho y cuando yo hablo de esto es porque sí yo he visto que a veces por la falta de perdón, de no perdonar una situación particular, pues la gente pierde una relación buena de amistad o hasta de pareja, de construir, de cosas de familia también, de padres, de hermanos, se pierden relaciones muy valiosas por falta por tener el ego muy elevado, por no tener esa humildad o no tener esa capacidad de decir, bueno, lo siento, perdóname, ¿qué pasó? Y yo creo que eso son cosas que nos van como enseñando desde pequeñas, ¿no? Yo pienso que eso es como parte de la competencia de la vida en la que va la gente en la carrera y como tenemos que ser mejores que los demás y como yo tengo que ser lo mejor que hay, pues entonces ahí es donde se va desarrollando esto, ¿no? Entonces yo particularmente quisiera preguntarle a ustedes cómo se manifiesta en este caso, en nuestra vida diaria, en las mujeres, cómo ustedes creen que se manifiesta el ego en situaciones con pareja, con familia, cómo ustedes han visto que se les ha manifestado o cómo lo han visto que les ha afectado o le ha afectado a otra persona, ¿no? Han perdido por tener problemas con el ego. Pues no es como nos vemos o es como la percepción que tenemos de nosotros, ¿no? Entonces, de repente, no sé, yo creo que soy muy buena cocinera, por ejemplo, ¿no? Y preparo algo y todo y me sale bien mala la comida y como que, ay, no te quedó tan buena. Los típicos los hijos, ¿no? Que todo dicen, pues ahora sí que le pega en mi ego, ¿no? O sea, ¿cómo yo no voy a hacer bien la comida? Si a mí me encanta cocinar, entonces ahí esa, digo, ahorita di ese ejemplo porque no me acuerdo, pero sí esa sensación de que, o sea, si yo hago esto también, ¿cómo es posible que ahorita me estén criticando? Pues, entonces muchas veces, lejos de decir, ah, discúlpame, es que no estaba poniendo atención, me faltó este ingrediente. ¿Cómo que no? Claro que sí está bueno, ¿por qué no? Entonces, lejos de nosotros aceptar y ser humildes, nos ponemos a discutir por algo que a veces hasta sabemos que está mal o que no salió tan bien, pero nos empezamos a justificar
con tal de no sentir, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Con tal de no sentir que me equivoqué. Porque no, yo en eso no me voy a equivocar, si yo siempre lo hago y lo hago súper bien. Pero puede ser que ese día no me funcionó, no me sentía bien, no, se me olvidó ponerle sal, pero lejos decirlo, pues, discúlpenme, no me salió bien, voy a intentarlo, discuto. Entonces, lejos y ya después me doy cuenta que, ching, creo que sí la regué. Pero ya al rato, pues sí, sí, obviamente La ofrezco regué. disculpas y todo bien, pero en el momento sí es como un tipo hasta molestia. ¿Por qué te diste cuenta? ¿Por qué me lo dijiste? Si yo lo había hecho con mucho amor, siempre digo así. Si yo lo había hecho con mucho amor, pues. Entonces ahí es donde, y ya pues ya hubo una discusión, ya no nos sentimos bien las dos partes, ya no comemos a gusto, entonces ya se rompe el buen momento que teníamos. Bueno, yo creo que a mí en algún momento fue pasar del ego bueno, que era el ego que, pues, que me ayudaba, que me hacía mostrar mis puntos fuertes, sobre todo en mi carrera o en mi actividad laboral en algún momento, pasar de esa confianza que tenía en mí a creer que porque tenía ciertas capacidades iba a entrar a, a laborar con determinada compañía, que yo creía que en aquel momento pues era muy importante. Entonces, a mí me sentó bastante duro en aquel momento que no me contratara esa compañía. Con los años me di cuenta del por qué no, es decir, al final sí que fue un beneficio para mí, pero en aquel momento me enfurecía terriblemente porque decía, ¿cómo a mí no me van a coger allí y van a coger a determinada persona, ¿no? Esto estamos hablando de 2, 3 años atrás. Hoy en día entiendo que para mi beneficio fue mucho mejor, ¿no? Pero yo en aquel momento lo veía, pero ¿cómo es que no se dan cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo es que sucede eso, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que ese ego me molestaba y también ese ego me impedía, y es muy importante, me impedía mirar hacia adelante, mirar otra opción, porque me habían casillado en que tenía que ser en determinada empresa y en determinado lugar. Y resulta que cuando lo dejé y comencé también, como lo hablaba Cintia, a utilizarlo también a mi favor, fue cuando di ese siguiente paso. Y eso que yo veía como tan terrible, el de por qué no soy yo, por qué no me eligen a mí, si yo hago esto, si yo sé esto, y nos pasa muchísimo a las mujeres, ¿no? También es cierto que nos pasa muchísimo y entre nosotras mismas también competimos muchas veces en ciertos lugares, ¿no? Como a ella y como no a mí, ¿no? Y el ego puede estarnos diciendo eso, pero si aprendemos a escucharlo, a traerlo como a nuestro favor, puede ser que eso que nos está dando en este momento pues puede ser porque hay algo que está, algo superior, incluso que no estamos viendo porque nos hemos quedado ahí, ¿no? O sea, no lo tenemos equilibrado. Y esa es la reflexión o esto es, digamos, lo que se me viene ahora respecto a la pregunta que estás haciendo, María. El ejemplo Mira, sobre, en mi caso, yo creo que las oportunidades que perdemos las mujeres por tener el ego, por ejemplo, no aceptamos que el hombre a nosotras cuando se nos sube el ego, yo lo digo porque por mi experiencia propia, no aceptamos que el hombre nos ayudara en nada. O sea, muchas mujeres se nos sube el yo soy la super mujer, eso también es síntoma del ego. Yo soy la mujer más espectacular, o yo puedo sola con todo. Mira, una vez una persona me dijo a mí, yo siento que tú vas en guerra con todo el mundo. Yo era como yo contra el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú, y es así, tú vas como mirando el problema en todas partes cuando tú tienes el ego muy elevado. No permites que nadie te ayude. A nivel laboral, por ejemplo, también, si llegas a cierta posición, te crees que dudas de la ayuda que te pueda dar el otro o de lo que te pueda aportar el otro porque tú sientes bueno, que tú eres la que más sabe, ¿no? Por ejemplo. Y nosotras como mujeres perdemos muchísimo el afecto y el cariño genuino del hombre cuando llevamos ese ego muy elevado. Y lo digo porque me pasó también, perdemos relaciones bellísimas porque el hombre quiere una mujer a lo mejor que sea más tranquila, que pueda tener una conversación. Una mujer llena de ego no escucha. Yo te lo digo por experiencia. No suele escuchar al hombre ni escuchar a nadie porque piensa que siempre tiene la razón. Entonces son cosas que te hacen perder oportunidades laborales, te hacen perder oportunidades a nivel personal también, a nivel de crecimiento. Tú piensas que no necesitas ese curso, tú piensas que no vas a aprender nada en ese lugar, por ejemplo. O sea, porque hay gente que tiene el ego muy elevado y piensa que se la sabe toda. Entonces, por eso es bueno uno saberlo identificar, ¿no? Uno saberse identificar en ese momento o como decía Cintia anteriormente, ay,
pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Pero por qué me comporté de esa manera? Porque es la única forma en la que tú puedes determinar, ok, me excedí o no me excedí, porque si no, pues pierde uno muchísimo cuando tú te vienes a dar cuenta de que el problema lo tienes tú, porque estás viendo las cosas o haciendo las cosas desde un ego muy exagerado, digamos, ¿no? Entonces se pierden muchas oportunidades a nivel laboral, a nivel de negocios, se pierden oportunidades porque la gente ya sabe que tú tienes cierto temperamento y eso ya pues se ve honestamente, llega a ser hasta como una enfermedad mental, o sea, la gente que va con el ego muy elevado pierde todo porque nadie quiere tener un contacto, un roce, porque sabe que va a haber un conflicto y un problema y esa persona no te deja avanzar y no te deja prosperar, no prospera nada con alguien que tiene el ego muy elevado. Entonces sí lo digo para a modo de reflexión, ¿no? Esas son cosas que a mí me costó tiempo trabajarla o dedicarme a verla y a contemplarla, porque a veces cuando uno va creciendo, uno crece pensando que sí, que uno se piensa a veces que uno es más, y te llegan situaciones en las que tú te das cuenta que todos somos iguales y que no pasa nada. Pero sí que es bueno trabajarlo eso en uno mismo y se trabaja mucho con el autoconocimiento. Y como siempre lo digo en terapia, pues son las mejores cosas es tu poder identificarte y poder ir a terapia y ver cómo tú puedes trabajar ese tipo de cosas, porque hace muchísimo daño al ser humano, le hace mucho daño a uno a nivel personal, a nivel profesional y sentimental, cuando tú te sientes solo porque eres una persona muy egocéntrica. Y entonces, ¿cómo detectar que estás entrando en ego? O sea, Tú ¿qué te es das el ego? cuenta, ¿Cómo escuchar? el conflicto siempre está en ti. O sea, a mí me pasaba así. Había un conflicto en todo, porque la persona que tiene el ego, cuando las cosas no se dan como ella quiere, eh, todo es un conflicto, todo está mal. Todo a tu alrededor no, o gira en torno a ti o todo está mal. Entonces tú lo empiezas a identificar, pero ¿por qué me está saliendo todo así? Porque obviamente las cosas no te van a salir bien cuando tú estás haciendo todo desde el ego. O sea, la gente se te aleja totalmente. Nadie quiere vivir en una situación así porque generas estrés. Solamente el tratar con una persona así genera muchísimo estrés, tanto hombre como mujer. Es difícil trabajar o vivir o tener una relación con una persona que no tenga un control de su ego. Que todo gira en torno a él. Yo diría que escucharse, ¿no? Como serenarse, saber qué sensación siente en el cuerpo, ¿no? En el pecho, en el estómago, ¿no? Porque muchas veces cuando estás en ese estado de estrés o actuando desde el ego, que parte del ego es ese mismo miedo, eh, sientes esas sensaciones en el cuerpo. Entonces ya te sientes diferente, ya no estás tan calmado, de pronto te molesta el estómago, de pronto la garganta se te cierra. Entonces digamos lo que yo utilizo para poder detectar a veces esos momentos, ¿no? En que algo me está molestando, es qué sensación tengo en mi cuerpo. O sea, ¿por qué la garganta se ha cerrado? ¿Porque el pecho me está palpitando? ¿O porque el estómago me está molestando? Yo sé que, no sé qué es, puede ser ego, puede ser miedo, puede ser lo que sea, pero hay algo que no está yendo bien. Y creo que esa es una de las maneras, esa es la manera, pues, eh, que puedo compartir y que utilizo muchas veces. Fíjate que yo lo que hago es no tanto en qué parte de mi cuerpo, porque pues realmente yo creo que pues, para mí siempre es el estómago, ¿no? Pero es sí el detectar que algo anda mal o algo no está bien porque siempre estoy enojada, como dice María, ¿no? Te das cuenta por tu estado de ánimo, ¿no? O siempre estás enojada, siempre estás discutiendo, crees que todos hacen mal el trabajo, tú tienes que agarrar todo, no sueltas el control. Y como dices tú también, Gloria, a lo mejor, pues a lo mejor no le podemos poner nombre porque si no lo conocemos, pues no sabemos, pero algo no está bien. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Lo que dices, detenernos y empezar a ver, ok, algo está mal aquí, hay que ver qué es, cómo lo puedo solucionar. Yo, por ejemplo, en las noches, yo creo que de los 7 días, a lo mejor 6, sí hago un diario y escribo qué hice bien y qué puedo mejorar. Entonces, en el que puedo mejorar, hoy discutí con mi esposo por esto, ok, esta parte. Entonces, en el que puedo mejorar es no que hice mal, porque al final de cuentas nosotros creímos que era lo mejor y por algo reaccionamos así, pero ya analizando la situación ya tranquilamente, ¿qué puedo mejorar? Ahí nos podemos dar cuenta que son esos pequeñas actitudes o actividades que podemos cambiar y ya pueden cambiar, pues ahora sí que el estado de ánimo de todo el día, a lo mejor, porque a lo mejor esa situación ya, ahora sí que como dicen, no nos enojamos y hasta en la noche lo hablamos, ¿no? Entonces podemos ir mejorando poco a poco y sin estresarnos
tengo mal el ego, ¿cómo le hago? No, o sea, es poco a poco empezar a ver qué puedes mejorar y realmente hacerlo. Porque una cosa es decirla y, sí, puedo mejorar esto y ahí nos quedamos, pues no vamos a avanzar. Entonces, esto puedo mejorar y lo voy a empezar a mejorar, pero hacerlo poco a poquito. No es fácil a veces porque a veces no nos damos cuenta, como es algo de nuestro día a día, no nos Mm. damos cuenta que hay algo que pudiéramos hacer Y diferente, además ¿no? lo que tú dices, ¿no? Decirlo, explicarlo y si hay que explotar un pelín, explotar, porque muchas veces parte de ese ego es, pues no, mira, no voy a explotar, no voy a decir las cosas, no les voy a comentar, porque como, o sea, yo voy a decir las cosas, yo voy a hablar, yo voy a manifestar, no, no, o sea, yo no voy a quedar mal, y no es mal, te estás desahogando con a la única que te tienes que quedar bien también es a ti, ¿no? Y en ese sentido, es actuar un poquito en coherencia. Claro, ¿no? Y también observar, porque cuando yo observo la reacción del otro, ¿no? Y en muchos casos se da, tú observas cómo el otro reacciona y eso te impacta. Tú dices, pero ¿por qué esta persona reaccionó así? Porque muchas veces nosotros vamos actuando y haciendo las cosas en piloto automático, no nos damos ni cuenta de nuestra gesticulación, de la impresión que causamos en el otro. Entonces, cuando tú te pones en modo observador, aparte de que esa técnica de Cintia también me gusta mucho, escribir siempre las cosas que uno va haciendo en el día y los logros y lo que no salió bien o lo que no salió como uno quisiera, te ayuda pues también a hacer ese análisis del día, ¿no? Eso es buenísimo. Pero es bueno también observar a la persona, observar a tu entorno, ¿no? A la gente. Yo he visto muchos jefes también, muchas personas que tienen cierta posición en empresas, que la gente, y solamente el hecho de llegar esa persona a un lugar de trabajo, genera un miedo, genera una tensión que obviamente tú que lo ves, lo puedes observar y ves que todo el mundo como que sale corriendo porque llegó el jefe. Eso es una actitud de ego que genera miedo en tus colaboradores, por ejemplo, a nivel de trabajo. Y eso es algo que tú no lo puedes evitar porque la gente ya como que reacciona de manera automática. Y son cosas que simplemente se solucionan observando. Hay que también tomarse un tiempo para observar y ver la reacción de los demás ante las cosas que nosotros también hacemos. Ahora cada día menos en las compañías, veo cada día más cómo se están, digamos que implicando en tener en su alrededor o tener al cargo de ciertos departamentos personas que llevan muy bien todos estos temas, precisamente de crecimiento y desarrollo personal, son personas que han trabajado o trabajan en ellos, las personas de recursos humanos. Cada día veo que se está cambiando esa mentalidad, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, que no tiene que ver con este tema, o sí tiene que ver, que era el liderazgo, ¿no? Entonces, cada Sí. día hay más líderes y partes del liderazgo es trabajar interiormente, trabajarse interiormente y trabajar estos momentos o estas situaciones que se nos pueden presentar a todos porque somos humanos, ¿no? O sea, obviamente, y podemos en cualquier momento que nos suceda una situación de esta, pero cada día con relación a lo que dices, María, y muy feliz, o sea, realmente me complace que cada día le tenemos pues menos miedo al jefe, ¿no? Y el miedo y el miedo también es parte de ese ego, ¿no? Esa sensación de no me quiero equivocar, o sea, no quiero hacerla mal, ¿no? Yo creo que también volvemos a todo lo que es el conjunto, ¿no? Como todo es una energía, pues eso también, de la forma como estemos o como nos comportemos, pues podemos atraer o no esa otra actitud también en el otro, ¿no? Claro. Y es que estadísticamente se ha comprobado, o sea, que uno de las razones principales de rotación en las empresas era por eso, por esa falta de ética, ese ego elevado del jefe que a veces no dejaba que los empleados, los pobres o los colaboradores, porque ya no se pueden llamar empleados así, se les dice colaboradores, la gente pues se sentía con miedo y la salud mental pues ahora en este momento es uno de las cosas que más está afectando a las personas en las empresas, el nivel de rotación y de licencia médica porque tengo depresión, porque tengo ansiedad, porque tengo mucho estrés de trabajo, porque me genera una gastritis, son muchas situaciones que se generan, ¿no? Entonces, gracias, qué bueno, eso hay que decir gracias a Dios, agradecer que las cosas están cambiando a nivel de empresa, ¿no? Que se está tomando en cuenta por lo menos esa parte humana, Que te sientes a gusto, ¿no? Que te sientes más en claro, equipo y mantener el trabajando ambiente. dentro de un equipo que lleva pues un buen liderazgo, ¿no? Lo que es un liderazgo positivo dentro de las empresas y parte de eso es que precisamente se aparta hacia un lado el ego, ¿no? Es decir, se tiene en cuenta que puede existir y que es mucho más fácil pues siendo empático con el conjunto, con el equipo.
Claro, a eso a nivel de inteligencia emocional también se trabaja muchísimo para las empresas, ¿no? Hablando ya de empresa, pues eso te mete en esa inteligencia emocional para que tú mantengas esa parte humana y no se te olvide que tú eres un ser humano también y que como líder y como jefe y como empresario, tú también cometes errores y también puedes equivocarte. Y esto como que ha ayudado muchísimo en ese sentido, ¿no? Y por cierto, hicimos un capítulo de liderazgo. Es el capítulo 4 de esta nueva temporada. Así que si no lo han visto, regresense a verlo también. Muy bueno. Te invitamos, coméntanos cómo te parece el capítulo, qué revelación te llevas, qué te ha impactado, qué te ha gustado y cómo aplicas tú el liderazgo en ti, en tu propia vida y en tu equipo. Bueno, y con relación al ego, pues déjenos por ahí. Si ustedes están pasando por situaciones, comenten también cómo ustedes piensan que se puede mejorar esto o qué experiencia tienen para nosotras también informarnos. No hay muchísima gente que está viviendo situaciones con relación a esto y sería bueno compartir experiencias como lo hacemos nosotras, así con mucho amor con todas ustedes, ¿no? Yo quería cerrar, no sé si alguna cosa más, pero quería decir una frase que escuché hace unos días y decir, ser importante es del ego, ser feliz es del alma, no sé de quién es, pero me encantó. Buenísima. Es así, todos buscamos pues esa importancia, ese llamarles la atención, ese ser pues el número uno, ese ser reconocido y creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Yo en un momento, ¿no? O sea, el ser, quiero ser importante, quiero hacer esto, quiero ser otro, pero soy feliz. Está padre. Bueno, pues nada, chicas, no sé si tienen algo más que agregar. Les invitamos a seguirnos, a dejarnos sus comentarios y pues nos vemos en un próximo episodio de Mujeres sin Vergüenza, ¿no? Aquí hablamos de experiencias reales para mujeres reales. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas Chao. gracias. Hasta la Gracias. próxima. Chao.